Reinventar la educación. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation. Esta semana Learning World explora los diversos sistemas educativos en Alemania de acuerdo con el lugar de residencia, las capacidades de los estudiantes y las convicciones de sus padres. Alemania se compone de estados federales, lo que significa que cada región organiza la educación y los exámenes de una manera diferente. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cuáles son los pros y los contras? Fuimos a Baviera para saber más. Patricia, una joven maestra, corrige los ejercicios de sus alumnos en una escuela primaria de Múnich. Estudió para ser profesora en secundaria, sin embargo, su título, obtenido en el Estado Federal de Brandenburgo, no se reconoce en Baviera, lugar donde reside. Si no te reconocen tus estudios y si tu título es devaluado, entonces te sientes mal y a veces un poco discriminada. Quiero decir que estudias, realizas tu periodo de prácticas y pensaba que ahora por fin podía empezar a trabajar. Alemania es un país en el que la política educativa no depende de un único ministerio, sino que se establecen 16 ministerios federales distribuidos por todo el país. El resultado es más competencia entre los estados federales, los diferentes estándares y la calidad de la educación. En Alemania, los estados deciden por sí mismos qué estructura educativa y qué tipo de escuelas desean tener. Este proceso tan específico se debe a la historia alemana, ya que en el pasado hubo muchos estados pequeños y cada uno determinó en qué dirección ir. Patricia ha estado luchando desde hace 2 años para que se convalide su licenciatura cursada en Baviera, a pesar de que sus calificaciones en Brandenburgo se encuentran entre las mejores. Se siente como si hubiera sido educada en el extranjero. Para muchas cuestiones relacionadas con el reconocimiento de mis títulos, tengo que acudir directamente al ministerio. Allí se toman bastante tiempo para responder y siguen pidiéndome documentos. Todo parece interminable. En el mayor sindicato de educación de Alemania, el caso de Patricia es visto como un síntoma de un sistema federal que conduce a la desigualdad y a una selección basada en el elitismo. Esto es inaceptable, una broma pesada. El saber hacer de un profesor no está siendo utilizado. Por otro lado, su desarrollo personal ha sido frenado y esto también es una tragedia personal. En Baviera, los sucesivos gobiernos de las últimas décadas han puesto sus propias normas, fomentando la competencia y argumentando que esto conduce a mejores resultados. Como ven, tener diferentes sistemas a veces puede ser problemático, pero eso no es todo. Hay muchos estudiantes que combinan la teoría con la práctica. Van a la escuela 2 o 3 días y trabajan el resto de la semana. ¿Cómo funciona este sistema? Descubrámoslo. En Hannover, hoy es el momento en el que Julian puede realizar experimentos y cometer errores. Estudia en una escuela de formación profesional en Hannover. Él es uno de los 2,5 millones de estudiantes alemanes que han optado por el sistema dual. Tengo la rueda del robot en mi mano y estoy controlando los ejes. El sistema dual se centra en la enseñanza profesional para los jóvenes mayores de 16 años. Combina 1 o 2 días a la semana de clases en la escuela con un aprendizaje en las empresas. Somos una escuela pública y le damos calificaciones que van más allá del ámbito profesional. Esto significa que la competencia no es solo sobre el área técnica, sino que también queremos transmitir una experiencia social. En este sentido, estas escuelas también están preparadas para impartir conocimientos generales. Por eso Julian asiste, por ejemplo, a clases de política. También acude 4 veces a la semana a una empresa donde es aprendiz. Así que lo que aprende en la escuela, aquí lo pone en práctica. En la escuela refuerzo lo que he aprendido aquí. También aprendo cosas nuevas, ya que no solo se enseña teoría, sino que en los laboratorios se aprenden cosas prácticas. El contraste de ambas experiencias es muy bueno.
Para recibir un certificado se deben aprobar los exámenes teóricos y prácticos. La formación profesional tiene una duración de 2 a 3 años y medio. El trabajo es remunerado por la empresa como un trabajo a tiempo parcial. Este sistema fue creado en el siglo XVIII y es una buena manera de luchar contra el desempleo. Existe la ventaja en comparación con una formación académica de tener una experiencia laboral. Con la caída de la tasa de natalidad, nuestros trabajadores cualificados tienen más posibilidades de encontrar trabajo. Sin embargo, los costes para el Estado son altos. Las máquinas que se utilizan en las escuelas tienen que estar actualizadas. Esta, por ejemplo, cuesta unos 330.000 euros. En esta escuela de Hannover, alrededor del 80% consigue un trabajo al final de sus estudios. Y por si no fuera suficiente, hay escuelas alternativas en Alemania que siguen sus propias teorías. Las escuelas Waldorf son un ejemplo donde la lectura, la escritura y la aritmética son prioritarias junto a otras habilidades menos académicas. Algunas personas creen que este método es más espiritual que educativo. Veámoslo. Empezar un día de colegio cantando e interactuando es el día a día de estos niños. En las escuelas de Waldorf, la expresión corporal y el canto son tan importantes como la lectura y la escritura. El objetivo es sensibilizarles al movimiento, que se busquen a sí mismos como un grupo. De algún modo se sienten bien en sus cuerpos. Ellos deberían sentir dónde están sus pies, sus manos y sus compañeros. Y cuando empieza la lección de matemáticas, ni libros ni bolígrafos. Los niños siguen interactuando. El camino comienza por hacer las cosas por ti mismo, por transformar en una expresión artística lo que aprendes, y al final todo lo aprendes por ti mismo. La primera escuela Waldorf fue fundada en Alemania en 1919 por el filósofo austríaco Rudolf Steiner. Hoy en día en Alemania hay más de 200 que van desde la guardería a la escuela secundaria. Steiner es también el fundador de la antroposofía, una filosofía que cree que el intelecto humano tiene la capacidad de ponerse en contacto con el mundo espiritual. Y esta es la principal crítica hacia la pedagogía Waldorf. Hay familias que pasan por el sistema Waldorf sin darse cuenta de la antroposofía que existe detrás de él, porque esta va a menudo unida a un adoctrinamiento subliminal. Muchas cosas claramente antroposóficas no se califican como antroposóficas. Los maestros de la doctrina Waldorf lo ven diferente. No existe ningún tipo de adoctrinamiento, tan solo un fondo de conocimiento para ellos. En realidad, la antroposofía es un instrumento que los profesores pueden utilizar para liberar sus poderes creativos. Sin embargo, nunca es un tema en las clases porque no es nuestro objetivo formar antroposofistas. Nuestro objetivo es formar seres humanos libres. Las escuelas Waldorf siguen una pedagogía común, pero cada escuela es independiente. Además, estas escuelas no se basan en los libros. Los profesores tienen el mismo programa escolar que desarrollan de acuerdo con el ritmo de los estudiantes. Por lo general, los profesores continúan al frente de la misma clase durante 8 años. Tratamos de ver lo que no existe todavía y lo que se va a desarrollar en el niño. Los especialistas Waldorf comparan la clase con una familia. Por lo tanto, los maestros tienen mucha libertad, pero también una gran responsabilidad. Cuéntanos, ¿estudiaste en Alemania? ¿Has recibido una enseñanza profesional o has acudido a una escuela típica? Comparte tus experiencias y opiniones en nuestras redes sociales. Volveremos la próxima semana. Hasta pronto. Goodbye from all the team. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.